Pendiente. Muy bien. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te he entrevistado varias veces y ahora estoy muy contenta de volver a hacerlo. Gracias. Este, Pensando precisamente en el viaje y en todas estas canciones que son maravillosas a la hora de volverte a escuchar, digamos, ¿no? Me pasó la otra vez lo mismo con Ismael Serrano. No necesariamente con el tema de poder eh, te has ido del chat, querido Pedro. He ido la imagen, pero es que como no te veo a ti tampoco, pensé que lo íbamos a hacer solo con audio. Pensé que contigo estaba bien, ¿no? Ah, No, bueno, no, vale, vale. sí, no, Vale, vale. no. Bueno, empiezo otra vez. Que el otro día me pasó lo mismo con Ismael Serrano. Hacía tiempo que no lo escuchaba, probablemente porque uno escucha un montón de cosas, digamos, ¿no? Y digo, es increíble cómo estas canciones comienzan a cobrar otra vez relevancia, digamos, ¿no? Pareciera ser que no tiene nada que ver con las modas. ¿Es así? No, efectivamente, yo creo que este estilo de música no tiene que ver con la moda. No. Es un estilo de música que existe hace muchos años, que es la música de autor en español, Mm. que probablemente empezó con algunos artistas españoles allá por los años 60, con algunos artistas argentinos también, como Atahualpa Yupanqui, que es Claro. Mercedes Sosa, en España Paco Ibáñez, gente. Y luego se ha mantenido a lo largo del tiempo, es verdad que con altos y bajos, pero siempre ha habido gente, y en los últimos años pues hay un resurgir bastante importante. Sí, de todas maneras creo yo que las nuevas generaciones han hecho como una especie de dar la espalda a esas canciones, no solo a las canciones, sino a los géneros, ¿no? Me parece a mí, digamos, ¿no? Y que ahora hay como un retornar a esas canciones, ¿no? Por parte de las nuevas generaciones. A veces yo no quiero como mirar todo desde mi edad, digamos, ¿no? Que es más o menos la misma tuya, digamos, ¿no? Bueno, no sé, es que es diferente. En España, por ejemplo, sí es verdad que las generaciones más jóvenes no están en este tipo de música, Ujú. pero sí es verdad que los artistas nuevos como Marwan o como Andrés Suárez o como la propia Rosalén sí que tienen gente muy joven escuchándolos, ¿no? Pero quizás es un género más transversal también, ¿no? Porque hay gente joven, pero también hay gente de otras edades, ¿no? Claro. Pero creo que en América es diferente, porque yo en España no tengo mucho público joven, pero por ejemplo en México sí que tengo público más joven, o en Colombia, o incluso en Argentina, no lo sé, no lo sé. Sí, sí, la Pero verdad, sí. es posible que en los últimos años la gente joven esté un poco mirando otra vez hacia nuestro género, no lo sabría decir. Bueno, lo demuestra Zetangana, ¿no? Con su último disco ahí en España, ¿no? Con todos estos viejos cantautores que han vuelto a Sí, escuchar, ¿no? pero eso es algo que ha hecho Zetangana. No, probablemente en un golpe de inteligencia, ¿no? De los muchos que puede tener Zetangana, porque en realidad efectivamente Zetangana hace algo que no hace nadie dentro de su género musical, ¿verdad? Que es Claro. la música urbana, el trap, y es tener un acercamiento efectivamente y trabajar con Kiko Veneno, con Jorge Drexler, con Andrés Calamaro, con gente de otros géneros distintos y de otras generaciones, ¿no? Mm. Sí, esto lo ha hecho Zetangana, pero no sé si lo están haciendo muchos artistas, ¿no? Ujú. Llama la atención cuando uno escucha el disco de Zetangana, ver que de alguna forma sus referentes o la gente con la que él trabaja pertenecen a otros géneros musicales muy alejados del suyo y más cercanos al mío.
Es cierto. Ahora vamos al viaje directamente. Es un disco que tiene unas canciones que son maravillosas, como Alzheimer, como hay como cierta mirada ni siquiera nostálgica, pienso yo. Creo que hay como una mirada al futuro de este hombre maduro que eres, digamos, ¿no? Es decir, no siento yo que me sienta a escuchar el disco y que imagine un tiempo pasado, digamos. Al contrario, es un tiempo presente y un tiempo futuro, ¿no? Sí, en lo que respecta a los textos, sí, creo que es un disco completamente actual y es un disco con unas letras que responden a- a las problemáticas o a las reflexiones que puede hacer alguien como yo, de mi edad. Ujú, Con respecto a la parte musical, sí es verdad que hay una intención de recuperar la esencia de lo que fueron mis primeros discos. ujú, Golosinas, Tan cerca de mí, Raíz, Ofrenda, ¿no? Esos ujú, 4 primeros discos que sirvieron para sentar las bases de lo que iba a ser mi música a partir de ese momento, ¿no? Y que ujú. construyeron mi identidad musical, ¿no? Entonces, esa identidad musical está recuperada en su totalidad en este nuevo disco, pero No, con una mirada de hoy. claro. Ahora, Creo que eso es importante. ¿lo pensaste? ¿Quién es el productor del disco? ¿Eres tú? ¿Cómo se gestó este disco? No, el disco lo produce Pablo Cebrián, que es un productor español de Canarias como yo, alguien a quien conozco hace muchos años, pero que nos reencontramos hace 2 años y medio. Nos juntamos para escribir algunas canciones. 2 de ellas son Alzheimer y Tú y yo, que Ujú, están incluidas en el viaje, son música de Pablo y letra mía. Las demás canciones son todas enteramente mías. Y justo cuando estábamos trabajando estas canciones pensamos, ¿y por qué no hacemos un disco juntos? Tú lo produces. Y ahí nos pusimos a trabajar y ujú, construimos el viaje. Y lo construimos con esa mirada, ¿no? Hagamos un disco y recuperemos las sonoridades, los ritmos y todo aquello que estaba en discos como Raíz, como Ofrenda. ujú. Y un poco nos pusimos a trabajar y así llegamos hasta hoy. Discos como Raíz y como Ofrenda refrendaron un poco tu carrera solista. Antes hacías canciones para los demás, digamos, ¿no? Hay canciones que son maravillosas y que han cantado desde Ana Belén hasta otra gente, digamos, ¿no? Pareciera ser que estos dos discos que tú hablas, Raíz y Ofrenda, refrendaron un poco tu condición de solista, ¿es así? No, no, creo que no. Creo que mi condición de solista empezó con mi primer disco, Golosinas, en el Ujú, año 1995. Es verdad que se me conoció primero como compositor, ujú. pero cuando yo escribí el Contamíname, lo escribí para mí y yo ya lo cantaba Claro. en un café aquí en Madrid que se llama Libertad 8, donde yo empecé. Ujú, Y luego se la mostré a Víctor Manuel y a Ana Belén y ellos decidieron grabarlo y lo convirtieron en un éxito. Entonces se conocieron primero mis canciones, ujú. pero yo ya estaba con la intención y yo grabé mis discos Claro. y yo estaba ya haciendo ya mi carrera, ¿no? Ujú, ujú. No tenías problemas con tu carrera solista, digamos, entonces. No, no, no. Cuando Víctor Manuel y Ana Belén grabaron el Contamíname, ya yo tenía un contrato firmado Ujú, con una multinacional para grabar mi primer disco. ujú. ¿Y qué cosas desde entonces hasta ahora has cambiado en tu visión de cantautor? ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas has dejado de tocar o de hacer con el No, instrumento? dejar de aprender, sí aprendes, porque uno aprende siempre, uno está aprendiendo y en este disco el viaje he aprendido mucho, Claro. trabajando con Pablo Cebrián, pero porque hay un proceso que tiene que ver con la experiencia, con el dominio del oficio, con la madurez, pero en esencia más o menos escribo las canciones de la misma manera que las escribía como cuando empecé a escribirlas. O sea que Ujú, y la motivación y lo que me lleva
a, a amar mi profesión, eso es algo que está intacto desde entonces. Y Mm, dejar de hacer, no siento que haya dejado de hacer nada, la verdad. mm. Sí, es cierto que hay canciones como Espejo, La Delicadeza, que tienen precisamente algo, no sé, como más elegancia, tal vez tiene que ver con este sentido de la madurez o con esta intención de ir un poquito más allá del tiempo presente, de la realidad, ¿no? Sí, Me pues, gustaron mucho esas canciones como poemas, como cosas que te hacen pensar otras cosas, ¿no? hmm, bueno, eso es la idea. La idea es Ujú, que las canciones sirvan para algo más que para ser simplemente escuchadas, ¿no? Que las ujú, canciones eh, tengan un viaje más largo, ¿no? ujú, ujú. ¿Y cómo ves España? ¿Cómo estás frente al momento político que hoy vive España y que vive el mundo, ¿no? Pues creo que la pandemia un poco ha marcado una pauta complicada y creo que eso es lo que lo está centrando todo. En España lamento que estemos viviendo un momento de crispación muy grande y de utilización de la pandemia como arma casi política. Eh, pero, en fin, creo que esto ha marcado un antes y un después en el mundo entero y, y bueno, allí donde hay una comunidad dispuesta a poner el hombro para ayudar a los demás y para entre todos salir de esto, ahí estoy yo. Ujú. Sea España, sea donde sea, ahí donde hay alguien construyendo muros y barreras y pensando en posiciones individualistas, ahí no estoy yo, porque creo que ahora no es el momento del individualismo y hay que buscar una solución, ojalá consensuada, ya no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Porque creo que esto es algo que nos va a afectar, que nos está afectando y que nos afectará a todos. Claro, el disco tiene casi la edad de la pandemia, casi 2 años, digamos que saliste con este disco, un poco también a marcar presencia en un momento en el que necesitamos estos discos y necesitamos el arte más que nada, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí, es todo complicado porque a la vez tenemos muchas dificultades para realizar nuestro trabajo, como otras personas también desde otros sectores están teniendo muchas dificultades para realizar el suyo. Pero bueno, creo que la cultura, sobre todo en la época del confinamiento, jugó un papel muy importante. Y bueno, a ver, ahora también ya se está, la vacunación va avanzando. Entonces, quizás en poco tiempo, ojalá ya podamos empezar a hablar desde otro lugar, ¿no? Ujú. La última pregunta es, Lobos Levian hizo un concierto modélico, digamos, por el tema de la pandemia. ¿Cómo te encuentras tú frente a la promoción de este disco? ¿Vas a hacer gira? ¿Tienes pensado venir a México más allá de la pandemia? ¿Cómo te manejas con respecto a eso, Pedro? Estoy empezando a hacer cosas. Ujú, Durante el mes de mayo voy a hacer 2 o 3 cosillas y en junio también. Pero lo que es la gira del disco, el viaje, no la vamos a iniciar hasta julio. Empezará en ujú. julio. Y, y ojalá cuanto antes podamos volver a México. Tenemos muchísimas ganas. Pero claro, eso no está en nuestras manos. Igual que en España estamos empezando a hacer cosas, pero siempre con incertidumbre, porque digamos que el virus sigue estando ahí, ¿no? Nada. Muchísimas gracias y mucha suerte y muchas felicidades por tu disco, Pedro. Gracias, muchas gracias. Muchas